Hola amigos, bienvenidos a este video de nuestra última semana de nuestro curso de vía aérea de emergencia. Esta oportunidad vamos a hacer un resumen del manejo de la vía aérea en urgencia y vamos a ir repasando algunos de los conceptos que hemos desarrollado en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conversar? Primero, cada vez que intubamos ponemos en riesgo al paciente y a nosotros mismos, por lo tanto debemos estar preparados. Segundo, la preoxigenación y la preparación son claves al momento de manejar una vía aérea. Y por último, es de vital importancia definir una estrategia de manejo de la vía aérea de urgencia. Y lo que hemos revisado durante estas 8 semanas es precisamente eso, tener más herramientas al momento de tener que manejar una vía aérea para poder elegir la mejor herramienta para el momento que estoy enfrentando. Y espero que les haya quedado claro después de estas 8 semanas que manejar la vía aérea significa mucho más allá de poner un tubo endotraqueal. Significa estar preparado, significa preoxigenar, significa un montón de cosas, mucho más allá de agarrar un laringoscopio y pasar un tubo a través de las cuerdas vocales. Eso es el acto de intubar, pero hemos hablado de un manejo de la vía aérea. Cada vez que decidimos intubar a un paciente de servicio de urgencia, independiente de que la mayoría de las veces nos va a ir bien y vamos a lograr intubar a ese paciente sin mayores contratiempos, en la medida que nos expongamos más y tengamos que manejar más vías aéreas, es más probable que nos encontremos con una vía aérea que no podamos manejar. El 95% de las vías aéreas del servicio de urgencia se pueden manejar y se manejan de manera exitosa, y hay un 5% que no. Mientras más maneje yo, más me expongo a que la vía aérea no pueda manejarla. Segundo, el paciente, si es que decidimos intubar a ese paciente en el servicio de urgencia, es porque algo le está pasando, ¿ya? O necesitamos proteger la vía aérea, entre comillas, o necesitamos ventilar, o necesitamos oxigenar. Eh, pero depende de la patología de base del paciente, depende de la razón por la cual vamos a intubar a ese paciente, es que este paciente va a estar más o menos cerca del precipicio. Y el precipicio significa que yo le paso un medicamento con el cual lo voy a paralizar y otro que lo voy a dormir. Por lo tanto, el paciente deja de respirar en forma brusca. Si yo estoy muy cerca de este precipicio y no me he preparado y no he preparado al paciente para poder intubarlo, en el momento en que el paciente deje de respirar, el paciente se va a caer al precipicio y viene la saturación y todo el drama de la hipoxia. Si yo no estoy preparado, además, es más probable que ese paciente siga hipóxico y tenga efectos adversos graves. Por lo tanto, asuman que cada vez que van a intubar a un paciente, están en algún punto cerca del precipicio. Traten de entender, basado en la razón por la cual van a intubar a ese paciente, dónde o qué tan cerca del precipicio está, porque dependiendo de eso va a ser el tiempo que nos va a dar. Prepárense para sus pacientes. Este estudio, este registro inglés de Reino Unido del manejo de vía aérea en pabellón y en urgencia y en UCI, eh, es el más extenso que tenemos. ¿Y qué es lo que aprendimos de este registro? Es que la vía aérea que se maneja en urgencia tenemos más complicaciones y más secuelas. O sea, tenemos más complicaciones como desaturación, hipotensión, etcétera, pero además tenemos más secuelas secundarias a estas complicaciones que muchas veces pueden ser transitorias y no tener ningún drama al paciente, pero lo que nos dice este estudio es que ojo, porque además tenemos más pacientes secuelados producto de un mal manejo de la vía aérea. Y lo que es interesante y revisamos que la gran mayoría de estas complicaciones son por culpa nuestra, son por culpa de un mal juicio, de un mal criterio, de no prepararse, de no reconocer que tenemos una vía aérea difícil, de no tener una estrategia, fallar en la preparación, no tener un plan B, los pacientes obesos los subestimamos y múltiples intentos similares fallidos, o sea, no funciona una vez, hacemos lo mismo la segunda vez, hacemos lo mismo una tercera vez. ¿Por qué si la primera no funcionó, la segunda va sí, si es que vamos a hacer exactamente lo mismo? Entonces, esto es bueno y malo. Es malo porque nos deja mal parados frente al paciente y frente a lo que hacemos,
pero es bueno porque tenemos un tremendo espacio para poder mejorar, tenemos una tremenda oportunidad de mejorar. Y si asumimos de una vez por todas que lo más importante en el manejo de la vía aérea es tener una estrategia de manejo, entonces las probabilidades de que nos vaya mal son menores. Lo otro que es característico de la vía aérea de urgencia es que no podemos suspenderla. Si uno decide embarcarse en esto, eh, dependiendo de la razón que hay detrás para intubarlo, habitualmente no tenemos la opción de suspender el procedimiento y nada, tranquilo, el paciente se va para casa. Porque si yo voy a intubar a un paciente, por ejemplo, el turno anterior tuvimos una hemorragia digestiva alta con 3 episodios de hematemesis masiva, que estaba taquicárdico, hipotenso y que teníamos que intubarlo para poder hacer una endoscopía. Yo no puedo suspender la endoscopía porque además el procedimiento es el que le va a salvar la vida al paciente. Entonces lo que tengo que hacer es definir una estrategia para poder manejar la vida de ese paciente en forma exitosa y que se le pueda hacer el procedimiento y que deje de sangrar. Si lo estoy intubando porque está profundamente comprometido de conciencia y no tiene reflejos de protección de vía aérea, no puedo suspender el manejo de la vía aérea para más rato o para después. Entonces, esto es una particularidad en comparación de la urgencia, en comparación con el manejo de la vía aérea en pabellón, por ejemplo, eh, donde yo sí tengo la opción de suspender el manejo porque no puedo, porque no veo, porque tengo muchos predictores de vida difícil, etcétera. Yo puedo suspender el procedimiento y el paciente se va a su pieza y se acaba el problema. Pero nosotros en la urgencia, lamentablemente, no podemos hacer eso. Por lo tanto, tenemos que definir la mejor estrategia para lograrlo. Por lo tanto, cada vez que intubamos ponemos en riesgo al paciente y a nosotros mismos. Tenemos que estar preparados. La decisión de cuándo intubar y el tiempo de preparación para el manejo de la vía aérea en urgencia es de vital importancia y es quizás uno de los factores que más va a determinar el éxito de nuestra estrategia. Eh, Como revisamos en las clases, el definir y el decidir cuándo voy a intubar a un paciente a veces es mucho más complejo que efectivamente intubarlo. Eh, Muchas veces necesitamos tiempo para optimizar al paciente, para que llegue en las mejores condiciones y tenemos estrategias para lograrlo, como por ejemplo la secuencia retardada de intubación. Si yo creo que el paciente se va a beneficiar de una preoxigenación con ventilación positiva, con presión positiva, entonces tal vez el momento de intubarlo es más adelante y tengo que hacer cosas antes. O si yo veo al paciente que no va a tolerar mucho más y probablemente va a caer en paro luego, entonces puedo hacer algunas intervenciones pequeñas, pero intubarlo ahora. Eh, entonces el tiempo y el definir cuándo y por qué estoy intubando al paciente es tremendamente importante. No se confíen de los signos vitales, menos de la saturación, y la curva que deben aprenderse es la que vamos a revisar ahora, pero una saturación, no se confíen solamente en eso, porque dependiendo del paciente puede estar cerca, como les decimos, del precipicio y ese precipicio está entre los 92, 90, porque de ahí hacia abajo la curva de saturación de la hemoglobina tiene un quiebre. Por lo tanto, entre que yo esté en 91, 92 hasta que esté en 60, pueden pasar menos de un minuto, ya segundos. Así que no se confíen como medición única de los signos vitales. Esta curva tienen que aprendérsela. Abajo está el eje en el eje de las X está el tiempo, que es tiempo de apnea, y las curvas, o sea, y en el eje de las Y está la saturación. Hay distintas curvas para un adulto obeso, para un niño sano, un adulto enfermo, un adulto normal, etcétera. Lo que es común en las curvas es que el quiebre de la desaturación de hemoglobina es alrededor del 90%. Bajo el 90%, la caída es muy, muy brusca, por lo tanto es muy rápida. Lo que va variando es el tiempo de apnea que son capaces de tolerar todos estos pacientes antes de que la saturación caiga por debajo de 90. Ven con un adulto normal, bien preoxigenado, la saturación cae bajo 90 después de los 8 minutos de apnea. 8 minutos de apnea. En el adulto enfermo, dependiendo de la enfermedad que tiene, por supuesto, es bastante menor, pero bien preoxigenado, uno igual puede tener 4 minutos y medio de apnea. Los adultos obesos toleran muy poco, tienen una reserva muy baja. Por lo tanto, entre que yo lo paralizo y el paciente está en bajo 90% de saturación,
pueden pasar 2 minutos, 2 minutos y medio. La posición del paciente, el posicionamiento del paciente es tremendamente importante. Siéntanse cómodos, ojalá con la cabeza a nivel de su manubrio esternal, o sea, la posición sifoide en realidad. La posición de olfateo, la laringoscopía, todo esto es importante al momento de manejar la vía aérea. Tienen que estar preparados y si tienen un paciente obeso, tienen que, ojalá, lograr que el pabellón auricular quede a la altura del noche external. Si logran eso, van a lograr una mejor alineación de los ejes y van a obtener una mejor visión en la laringoscopía del paciente. Si es que no lo hacen, y como pueden ver en esta foto, miren la cantidad de sábanas y cosas que se le tuvo que poner al paciente para poder lograr llegar a el nivel del manubrio external, eh, para poder alinear los ejes. Si esto esperan a un primer intento y se dan cuenta que no ven absolutamente nada, se ponen en riesgo de que no pueden ventilarlo y ahí empieza a caer la saturación y nos vamos acercando a la probabilidad de tener una vida quirúrgica. Por lo tanto, no se expongan a esto y prepárense bien. Si el paciente es obeso, prepárenlo antes de dormirlo con toallas, con sábanas y pónganlo en una buena posición para poder intubarlo con menos dificultad. Optimicen la entrega de oxígeno. La preoxigenación, como vimos, es absolutamente clave porque nos da tiempo. Si yo tengo un paciente bien preoxigenado, tengo más tiempo de apnea para poder intubarlo. Por lo tanto, ya sea con una máscara de alto flujo, una bolsa mascarilla, una ventilación no invasiva o una válvula de PIP, todo esto son herramientas que al momento de entregar oxígeno al paciente y preoxigenarlo nos pueden ayudar y finalmente van a hacer la diferencia. Esta lo discutimos la oxigenación apneica. Elijan bien al paciente que se beneficia de la oxigenación apneica. No es para todos, de hecho la mayoría de los pacientes no hacen ninguna diferencia, pero en los pacientes en que uno sospecha que tiene una vida difícil, en los que fisiopatológicamente están en malas condiciones para tolerar periodos de apnea, utilicen la oxigenación apneica. El concepto es que durante este periodo previo a la intubación, previo a tomar el tubo y pasar, o sea, tomar el laringo y pasar el tubo, hay que optimizar las condiciones del paciente. Hay que optimizar la hemodinamia, el volumen, bajar la temperatura, preoxigenarlo, etcétera. O sea, que lleguen las mejores condiciones posibles para una secuencia rápida de intubación. Y para lograr esto, mientras más herramientas tengamos, mejor. Mientras conozcamos la secuencia retardada de intubación, mientras conozcamos la secuencia rápida de intubación, mientras más medicamentos conozcamos para poder utilizar en una secuencia rápida de intubación, mientras más paralizantes conozcamos para poder utilizar en una secuencia rápida de intubación, mejor, porque vamos a tener más probabilidades de elegir la herramienta correcta para el paciente que tengo al frente. Ese es el desafío y esa es la gracia. El tiempo es de vital importancia, definir cuándo y respetar los tiempos. Por lo tanto, la preoxigenación y la preparación son claves al momento de manejar una vía aérea. Uno de los errores más frecuentes que vemos es que no tenemos y no definimos una estrategia de manejo de la vía aérea. Sabemos intubar, sabemos la secuencia de intubación rápida y muchas veces creemos que por saber eso estamos listos y estamos profundamente equivocados. Necesitamos saber mucho más para después poder elegir entre todo lo que sabemos la herramienta adecuada para el paciente que tengo al frente. En todo paciente que vamos a intubar en la urgencia, nuestro objetivo debería ser lograr eh, una intubación exitosa en el primer intento. Si nosotros logramos eso, logramos intubar al paciente a la primera, entonces disminuyen las probabilidades de tener complicaciones y efectos adversos. Mientras más intentos hacemos, más complicaciones, más probabilidad de terminar con un paciente con secuelas. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en lograr eh, la intubación al primer intento. Dentro de esta estrategia, para lograr esta intubación al primer intento, tenemos que
definir claramente qué paciente tenemos al frente, a qué vía aérea nos vamos a enfrentar, para después elegir quién va a ser el operador. Y los becados en general, los residentes, la gente que está aprendiendo, les gusta mucho el hecho de agarrar un tubo y pasarlo por las cuerdas vocales. Eh, Creen que eso es lo entretenido, creen que eso es lo interesante. Y está bien, porque tienen que entrenarlo, pero es mucho más que eso, y dentro de las decisiones que hay que tomar es quién va a manejar esa vía aérea. Mientras menos espacio tenga para poder manejarme, si es que no logro manejarla al tiro, mientras menos espacio tengo, entonces debería ser el más experimentado. No todas las vías aéreas son para becados, no todas las vías aéreas son para médicos generales. Eh, Hay vías aéreas más complejas que requieren de un enfrentamiento un poquito distinto y por lo tanto de alguien con mayor experiencia. Esto es un ejemplo de estrategia, hay más, pero esta es una que me gusta porque es bastante razonable y considera todas las cosas que hemos discutido durante estas 8 semanas. Parte ahí la letra A con el primer intento, vamos a partir siempre con intubación o traqueal. Si no nos, eh, si no nos sirve o no lo logramos, incluso con buggy o con un video laringo, entonces la segundo paso, la segunda estrategia es una vía aérea con un instrumento, una vía aérea supraglótica, máscara laringe, por ejemplo, donde si logramos ventilar y oxigenar con eso, estamos bien, porque incluso después, a través de esta máscara laringe, podemos asegurar la vía aérea. Si no nos va bien y no podemos instalar una vía aérea supraglótica, entonces pasamos a simplemente ventilar. Y con una mascarilla, con una técnica de 2 manos, eh, cubriendo nariz y boca, haciendo un buen sello, ventilamos al paciente. Eh, si logramos ventilar al paciente, entonces tranquilo, tenemos tiempo de hacer lo que ustedes quieran, porque vamos a ser capaces de intubar, o sea, de ventilar al paciente y oxigenarlo. Incluso podemos esperar hasta que se le pase el efecto de la succinilcolina, por ejemplo, si es que ya se la pasamos. Son 10-15 minutos, bueno, hay que estar ahí, asegurarse que entre oxígeno que se oxigene bien, pero si logramos hacerlo, tenemos tiempo. Si no logramos hacerlo, pasamos a la letra D, que básicamente es el escenario de no puedo intubar, no puedo oxigenar, entonces necesito una vía aérea quirúrgica. Y según lo que hemos revisado en el curso, vamos a hacer una cricotirotomía de emergencia. En cada uno de estos pasos tenemos que asegurarnos de lo que está al lado derecho del gráfico. La manipulación de la vía aérea, asegurarnos que estemos en buena posición, utilizar buggy y otras cosas adjuntas, ver bien el tipo de hoja, el tubo que estoy usando, revisar el oxígeno, la succión, la musculatura, el tono muscular, etcétera. Para cada uno de estos pasos tengo que asegurarme que todas estas cosas están bien. Si todo está bien y yo pese a eso no puedo, entonces avanzo al siguiente. Eh, para que finalmente si llego al episodio donde no puedo intubar o no puedo oxigenar, entonces tomo la decisión de utilizar una vía aérea quirúrgica. Es muy importante entender y definir también cuándo necesitamos ayuda, cuándo necesito que baje el anestesista, cuándo necesito otro médico, cuándo necesito ayuda. Una vez que estoy intubando y no veo, estoy haciendo una laringoscopía, tengo que definir cuándo es el momento de decir, ¿saben qué? No veo, ayúdenme. ¿Quién quiere tratar? ¿O qué puedo hacer? Porque en realidad no veo nada. Pero el seguir haciendo lo mismo una y otra vez es un factor de riesgo para terminar con una complicación y eventualmente con una secuela para el paciente. Por lo tanto, no tengan susto ni miedo en pedir ayuda. Es importante y tiene que estar considerado dentro de esta estrategia. Más allá de conocer las drogas y que, ojo, tienen que conocerlas, tienen que saber todo lo que está en este curso, tienen que saberlo. Pero lo más importante finalmente es que todo este conocimiento tiene que estar puesto en una estrategia de manejo de la vía aérea. Y luego de eso tengo que manejar muchos pacientes para saber cuál es la mejor estrategia de manejo para el paciente que tengo al frente. Definir una estrategia de manejo de la vía aérea en urgencia es lo más importante. Hemos revisado que cada vez que intubamos ponemos en riesgo al paciente y a nosotros mismos, estemos preparados. Segundo, la preoxigenación y la preparación son claves al momento de manejar una vía aérea. Y por último, definamos una estrategia de manejo de la vía aérea en urgencia. Es la mejor manera que tenemos
de asegurar un resultado positivo para nosotros y para nuestros pacientes. Muchas gracias, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo curso. Chao.